Estamos enmarcados en la actualidad en una dinámica que se desarrolla y se desenvuelve a través de la productividad. El hecho de que nos metamos a cierto tipo de idiomas, preferentemente el inglés, que estemos en alguna actividad que de alguna manera exacerbe y potencie nuestra mejor versión de nosotros. Inclusive pues nosotros somos, me refiero a los millennials en adelante, de esas generaciones que cuando menos nos metían en alguna actividad extraacadémica o extracurricular. Era algún deporte, algún idioma, algún arte, porque precisamente provenimos de esas generaciones en donde se establecía que a mayor tiempo aprovechado, pues se tenían más herramientas precisamente para desarrollarnos y desenvolvernos en la vida. Eso no es del todo falso, es cierto. Mientras más herramientas tengamos al respecto de nuestra cotidianidad, definitivamente vamos a dar solvencias a más circunstancias y situaciones que pues nosotros vivamos. Sin embargo, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuántos idiomas tengo que hablar? ¿Cuántos deportes? ¿Cuántas artes tengo que desarrollar precisamente para saberme suficiente y para saberme precisamente durante una cierta medida en que ya soy suficiente persona con ciertas herramientas para dar solvencia a la actualidad? La respuesta es que nadie nos dijo cuánto. A nuestros padres nadie les dijeron cuántas actividades, y es en ese tenor de repente en que esas generaciones crecimos. Inclusive esas generaciones ya tenemos otras generaciones a las que estamos criando, a las que estamos desenvolviendo, los centennials, la generación alfa, etcétera, que de alguna manera están marcados en esta dinámica y en este encuadre. Entre más herramientas tengamos, más exitosos seremos en la vida. La realidad pues parece distar mucho de esa promesa que inclusive seguimos todavía creyendo, en donde precisamente temas como los tiempos muertos, como la falta de productividad, nos hacen sentir bastante culpables, y que definitivamente hay muchos pensadores y hay diferentes líneas de trabajo que nos harán mostrar que estamos en este bucle de la productividad y de la hipereficiencia, y que definitivamente pues eso nos genera una serie de circunstancias que el día de hoy pues vamos a platicar. Te hablo Mir Cázares y pues con el gusto de saludarte. En esta ocasión vamos a platicar precisamente de cómo nos vemos enmarcados en esta dinámica de la hiperproductividad, la hipereficiencia y la culpa que nosotros podemos experimentar al respecto de no sentir que estamos siendo eficientes. De alguna manera lo hemos establecido en otras ocasiones, en otros programas, en donde definitivamente la historia es en donde podemos ubicar esta parte. Nos ha planteado desde la industrialización esta parte de la sobreproducción y la eficiencia. Ya lo hemos platicado con respecto al capitalismo, a cómo precisamente la acumulación del capital pues se ha vuelto la línea en que nosotros nos desarrollamos socialmente hablando, y que todos esos elementos pues han ido enmarcando el cómo vivimos nuestra vida en general. Desde precisamente dividir nuestra hora en espacios laborales, en espacios de sueño, en algunas ocasiones es en espacios de familia, pues precisamente estamos partiendo de que cotidianamente tenemos nuestra agenda llena, desde la historia hasta la actualidad. Agenda llena en donde si no produzco es que algo malo estoy haciendo. Y esa dinámica es la que se ha instaurado en distintas expresiones sociales, en donde precisamente el que no trabaja es un flojo, el que no trabaja es un ocioso, es un vicioso, y que de alguna manera esos son los parias, esos son los outsiders de una sociedad, lo cual eso es lo malo. No debemos de tender justamente dentro de esta narrativa hacia esos lugares. Pero que justamente hay pensadores, como en la actualidad encontraremos a Byung-Chul Han, que hacen referencia a cómo de alguna manera estas dinámicas de hiperproducción e hiperproductividad distan mucho de otras épocas, ya que de alguna manera en 1950 para atrás, inclusive filósofos como Gilles Lipovetsky o precisamente Vicente Verdú harán señalamientos al respecto de que antes necesitábamos a una persona detrás de nosotros que nos estuviera castigando, que nos estuviera señalando alguna reprimenda para que nosotros pudiéramos producir. Sin embargo, la diferencia que va a hacer Byung-Chul Han de observación
en finales del siglo XX y principios del siglo XXI es que nos hemos convertido en nuestros propios capataces. Es decir, nosotros estamos constantemente exigiéndonos, constantemente estamos atacándonos al respecto de esta productividad. Y es decir, esto lo podemos ver precisamente en cuanto a que, no sé, una persona que emprende algún negocio, que de alguna manera está solventando sus propias dinámicas y es, digamos, su propio jefe, pues muchas de las veces, me incluyo, nos convertimos de alguna manera en esas personas que somos poco negociables o poco considerables hasta con nosotros mismos en el tema del autoempleo. Empezamos a desarrollar cada vez más una dinámica de explotación porque de alguna manera hemos calcado esa filosofía de los 90, pero que permanece o prevalece en nuestra actualidad, muy americana, muy estadounidense, del tiempo es dinero, time is money. Y que en ese punto es que nosotros sentimos una cierta clase de culpa, una cierta clase de ataque personal, en donde si no estamos aprovechando nuestro tiempo para producir o para generar herramientas que produzcan un bien, dinero o alguna circunstancia que nos derive en el capital como tal, o el uso del capital en este sentido, sentimos que hay un vacío, sentimos que nos falta algo. Y es en esta dinámica que nos sentimos porque de alguna manera eso es lo que potencia o lo que desarrolla las dinámicas cotidianas y sociales. Si nosotros constantemente no estamos produciendo, sentimos que algo anda mal. La diferencia es que en tiempos pasados pues teníamos ese capataz que de alguna manera nos estaba exigiendo hiperproducción, resultados, etc. Sin embargo, ahora de una manera aparentemente más tenue, estamos guiados por este término que muchas de las veces está permeando cada uno de los aspectos de nuestra vida, que es el éxito, que es sentirnos realizados. Y que justamente a partir de esta circunstancia se supondría que nosotros nos podríamos sentir realizados si estamos desarrollando alguna habilidad productiva, si nos desempeñamos de una manera eficiente y de una manera bastante potenciada en nuestros trabajos, pues nosotros buscamos ser reconocidos precisamente por el éxito. Pero esto ya también se ha trasladado a otros espacios fuera de lo laboral. Quiere decir precisamente que con la dinámica de las redes sociales, en donde podemos atestiguar la vida de otros y que otros atestiguen nuestra propia vida, pues queremos mostrar una vida pulcra, una vida que se ejemplifique y se desarrolle a través del éxito. Es decir, estoy entrenando algún tipo de deporte, estoy realizando alguna actividad que se pudiera valorar como de éxito, estudiando algo, desarrollando un algo, haciendo actividades en pro de la sociedad, pero pues con la fotografía en la que lo estoy realizando. Y digo, nadie estamos exentos de esa parte. Y fuera de una crítica en ese sentido es la observación de por qué lo hacemos. Pues claro, porque queremos la vista y la mirada del otro en su aprobación de que nosotros estamos siendo productivos en todo momento. Y es ahí en donde se integran definitivamente videos que de alguna manera de ciertos influencers, inclusive de un poder adquisitivo bastante importante, en donde nos han mostrado un estilo de vida definitivamente que se despiertan a las 3, 4 de la mañana, empiezan a desarrollar una serie de hábitos como llevar un journaling o un diario, tener alguna actividad física de alta potencia, y para las 8 o 9 de la mañana ya estarían bastante listos para su cotidianidad como tal. Un elemento, y que inclusive hay muchos videos que hablan al respecto de esto, es que justo enmarcan el que se levanta, ahora sí que como dirían en esta frase muy mexicana, al que madruga Dios le ayuda. Bueno, muy mexicana y que también está alrededor del mundo, pero que de alguna manera eso habla de que una persona con esas cuestiones o prácticas definitivamente le va a ir muy bien en la vida. Sin embargo, esto empieza a omitir justamente las particularidades y las maneras tan únicas de vivir de cada uno de nosotros. Digo, un video de este influencer que de verdad ahorita no recuerdo el nombre, pero que fue muy afamado en las últimas semanas, en donde utiliza un agua mineral, en donde coloca un recipiente en donde él coloca su cara y está con muchos hielos y demás. Se ve bastante pues peculiar en ese sentido.
y hace una serie de prácticas en donde hace algunas flexiones, en donde nada, en donde corre, bastante genial todo eso. Y aquí, ojo, no estamos para criticar en absoluto sus prácticas que de alguna manera pues tienen que ver con su circunstancia muy propia. Vemos que viven en un penthouse, que tiene personas que están a su alrededor y que están sirviendo. En ese sentido, digo, afortunadamente qué bueno que tenga esos medios. Sin embargo, aquí el tema es de que esa tentación de la hiperproductividad que desarrolla, de que cada momento, en cada circunstancia y minuto de esa mañana tiene momentos bastante productivos, nos hace caer en la tentación de empezarnos a mirar con una visión bastante culpígena. ¿Qué estoy haciendo? Es que yo soy mediocre, es que no estoy siendo lo suficiente como para que yo pueda responder bajo esas prácticas de una manera eficiente como él lo está haciendo u otros influencers. Es ahí donde nos genera una cierta tentación bastante importante el hecho de que nosotros queramos aprovechar todos los momentos de mi día para hacer eso, personas sumamente productivas. Pero ¿qué tanto esto puede ser verdaderamente algo real? Porque de ahí es donde estaríamos omitiendo de ¿y qué pasa con los momentos muertos? ¿Qué pasa con el elemento de que hay que descansar? De que hay que tener pausas en nuestro día, de que hay momentos en donde no son aprovechables, no son dentro de esta organicidad de la productividad. Bajo estos elementos es donde Byung-Chul Han nos hará referencia en cómo nosotros debemos de aprovechar o de mirar desde una óptica distinta los descansos, la pausa, la desaceleración de nuestra cotidianidad, en donde nosotros nos quitemos de esa inercia productiva, porque definitivamente sí está bien tener ciertos hábitos, sí está bien hacer ejercicio, sí está bien tener una alimentación sana, pero a la parte o a la medida de mis posibilidades, de mi realidad, porque al final de cuentas de repente tenemos esa inercia en la actualidad de seguir a rajatabla y a pie juntillas lo que nos están determinando cierto tipo de personas. Y es ahí en donde nos trabamos porque no tenemos las mismas clases de herramientas y que no generamos ese pensamiento crítico de cómo yo puedo, sí, claro, inspirarme, sí, claro, visibilizar a esa persona, inclusive decir, wow, qué padre, qué tipo de vida tan genial está llevando, pero no culpabilizarme porque no estoy dentro de esa dinámica y dentro de ese encuadre. Es en ese tenor que definitivamente hay que tener una mirada más crítica y menos arrojada a la inercia sobre precisamente las diferentes prácticas que tienen que ver con la hiperproductividad. Se vale ser productivo, se vale ser de alguna manera eficiente y aprovechar nuestros tiempos, pero si no lo hago, no castigarme por eso. Si no tengo la oportunidad, no ser severo conmigo, porque definitivamente es ahí donde nosotros estaríamos generando un cierto castigo por algo que es natural. El ocio no es malo, los tiempos muertos en absoluto son algo que tengamos que desdeñar, y por el contrario, estar aprovechando tanto los momentos en donde me encuentro activo, tanto como los que no me encuentro activo, porque ninguno es bueno ni es malo, son parte de la naturaleza y son parte precisamente de nuestra cotidianidad. Dejar de pelearnos con esa realidad definitivamente nos puede generar menos ansiedad, menos estados de angustia, de estrés y sobre todo de impaciencia al respecto de las diferentes dinámicas de mi vida, desacelerar mi vida y moverme a través de momentos más calmados y más tranquilos. Y créanme que el mundo, la actualidad, nuestra sociedad y las personas que vivimos en él necesitamos un respiro, necesitamos descansar más y sobre todo no sentirnos culpables al respecto de esto. Pues bien, esta ocasión pues nos lleva a hablar de este tipo de temáticas. Espero que pueda invitar esto a la reflexión, a que puedas comentarlo con alguna otra persona y pues que te invito también a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok y pues espero que una próxima ocasión nos puedas acompañar para hablar de estos temas y otros que nos puedas sugerir precisamente en la caja de comentarios de cualquiera de estas redes sociales. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo en una próxima ocasión.